Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 58 del libro del profeta Isaías, los versículos 1 al 7 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La adoración aceptable. La adoración aceptable. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 58, versículos 1 al 7. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen en sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. La adoración aceptable, las delicias de la verdadera espiritualidad. Entramos a una nueva sección donde hablaremos del pecado, del juicio, del arrepentimiento y la restauración de Israel. La restauración realizada y completada la veremos ahora de los capítulos 58 al capítulo 66. En esta última sección de 9 capítulos del libro, Isaías echa un vistazo al presente y al futuro. Durante su tiempo, la mayoría de la gente no era justa. Debido a la depravación en que vivía, la iniciativa para la restauración de la nación tenía que ser divina. Al final vendrán a Israel y al mundo entero paz y prosperidad. Isaías escribió acerca del Mesías que vendría del Padre, de la oración nacional y de la respuesta de parte de Dios. En conclusión, el profeta escribió una vez más que Dios cumplirá las promesas hechas a Israel y al mundo. Sin embargo, hay una vanidad de la religión externa. Los capítulos 58 y 59 forman una transición entre la última sección y el anuncio más completo de la gloriosa restauración del pueblo, y tratan de los obstáculos que impiden la intervención de Jehová para salvar a su pueblo. En primer término, se señala el ritualismo. Los profetas no denuncian el ritual como cosa mala en sí, pues Dios mismo da una serie de complicadas ordenanzas rituales a Israel por medio de Moisés, sino que recalcan constantemente la necesidad de dar sentido espiritual al rito externo. Aquí se trata especialmente del ayuno, o sea, la abstinencia de viandas, acompañada de señales pudientes, de señales externas de dolor que parecían ser una prueba de humildad y de la determinación del pueblo de buscar al Señor. De hecho, tal como se practicaba en Jerusalén, no significaba sumisión del corazón, y los pudientes no dejaban que sus criados descansasen.
Halláis vuestro propio gusto y exigís todos vuestros trabajos. La parte meramente externa se destaca en el versículo 5. Pero obras son amores y no buenas razones. Y Jehová deseaba ver fruto práctico en la liberación de los esclavos y en el auxilio a los hambrientos. Así llegamos a esta tercera y última sección de la segunda división principal del gran libro de Isaías. Los capítulos 49 y 57 al 57 nos presentaron el concepto de Isaías como agente espiritual de nuestra salvación. Ahora estos capítulos nos presentan las condiciones espirituales de nuestra salvación. Notemos también que esta sección comienza con el conocido imperativo doble de Isaías, tal como lo vimos en el capítulo 40 y en el capítulo 49. La última parte de Isaías comienza con una severa reprobación destinada a purificar falsos conceptos sobre la manera de recibir el favor y la salvación del Señor. El profeta hace varias comparaciones y presenta diversos contrastes. Se contrastan la verdadera y la falsa piedad, la venganza y la redención, la nación impía y la Sión glorificada. El drama de la salvación y el pacto del Señor se contrastan con el drama de la venganza divina. Y el libro culmina con una oración de confesión del pueblo de Dios, seguida por su respuesta para alcanzar su clímax en una mención de la recompensa divina. Así que el tema, el hilo conductor que nos lleva sobre este capítulo es la verdadera y la falsa adoración, la verdadera y la falsa piedad. Aquí el profeta no trata con personas totalmente impías, sino con aquellos que lo acosan como vidente de Dios, como profeta de Dios, con preguntas acerca del futuro. Al mismo tiempo, se enorgullecen de sus usos y costumbres religiosos, especialmente de su ayuno. Se preguntan por qué el Eterno no toma en cuenta su ascetismo y no se apresura a ayudarles. El profeta procede a exponer la vaciedad y falsedad de esa piedad meramente externa. Le recuerda que en sus días de ayunos combinan una falsa humildad con el avance de sus negocios, aprovechando aún tal práctica religiosa para su propia ventaja material, porque aunque cesan en sus tareas normales, evitan pérdidas pidiendo más de sus empleados. El profeta objeta que el ayuno y una conducta tan dura son incompatibles. Además, sus días de ayuno incluyen un violento tratamiento de aquellos que no se ajustan a su vacía ostentación. En su pretensión de justificarse, intentan que Dios se sienta obligado hacia ellos. Isaías les recuerda así fiel y enérgicamente que el verdadero ayuno implica, ante todo, una genuina humildad y, en segundo lugar, un ministerio de misericordia. Además, la verdadera observancia del sábado no significa una fatigosa indolencia, sino la abstinencia de las tareas seculares para deleitarse en el Señor. El capítulo está muy cuidadosa y lógicamente organizado. Así que en los primeros 2 versículos vemos la gran comisión del heraldo, una predicación apasionada. Clama a voz en cuello, sin timidez o retraimiento. El profeta debe presentar al pueblo sus pecados. Los que no han oído hablar a un oriental o árabe no tienen idea del poder de denunciación que hay en la garganta humana. El predicador de arrepentimiento no ha de emitir sílabas suaves y agradables. No te detengas. Incesantemente y sin restricciones lanza este fuerte llamamiento que, por decirlo así, penetra el tuétano y los huesos. La perversidad arraigada exige ser expuesta radical
y dinámicamente para que los hombres se arrepientan. Como trompeta incluye la palabra hebrea sofar, que significa cuerno de carnero, el instrumento que se usaba como trompeta en los días de Isaías. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Pasha en hebreo hace referencia a las transgresiones y actos de rebelión, quebrantamiento del pacto y cosas semejantes. De ahí que los hechos son especificados y no abstracciones. Su pecado, shatá en hebreo, significa errar al blanco, dar un paso en falso, tropezar. Hay un reproche a sí mismo en el versículo 2 de el formalismo escrupuloso. La religiosidad puede convertirse en sustituto de la espiritualidad. Isaías oye hablar a Dios diciendo algo como esto: día tras día me acosan, desafían mis tratos con ellos. Una nación que no creería que es siempre cumplidora de su deber, que nunca se aparta de la voluntad divina. Me piden prueba de mi fidelidad y ansían plantear un juicio contra Dios. Buscan al Señor, de ahí que piensen que merecen alabanza y no reproche. Y no pueden entender cómo Dios puede tratarlos como lo hace. Me piden justos juicios, cuando lo que realmente necesitan es misericordia. Llegan hasta pensar que pueden llamar a cuentas a Dios por sus hechos, pero realmente la suya es una incongruente unión de reconocimiento formal de Dios con una vida apóstata. Muchos modernos religiosos se entregan a ceremonias muy propias, pero enteramente vacías. Así aborda Isaías este tema tomando un elemento, el ayuno. El ayuno verdadero y falso, versículos 3 al 7. ¿Por qué? Mirad, ¿sirve el hombre a Dios de balde? Dicen, hemos ayunado y tú no lo viste. Nos hemos afligido y tú no tomaste nota de nuestra humildad. Dios deja que se quejen, porque no reconoce Dios nuestra piedad. Luego dice en efecto, mirad, es porque buscáis vuestro propio honor y ventaja con ellos. Por eso es, porque en vuestros días de ayuno buscáis vuestro placer y oprimís a todos vuestros empleados. Tal es la queja de estos hipócritas inconscientes que están acostumbrados de que su servicio no sea aceptado como sincero. Pero la verdadera razón del ayuno es la oración, la meditación y la penitencia. Una persona que disfruta confesando sus pecados no se presenta delante de Dios con una confesión honrada, sino más bien está haciendo una actuación delante de los hombres, o tal vez meramente delante de sí misma, destinada a mostrar su religiosidad. Para contiendas, en el versículo 4 dice, para contiendas y debates ayunáis. ¿Qué tergiversación de la piedad es el culto que culmina en pendencias y discusiones, en peleas? El ayuno ansioso es inútil. El ayuno y la oración deben ir juntos, pero Dios no escucha la oración del petulante. ¿Está el ayuno que yo escogí? Pregunta el Señor. ¿A esto llamáis ayuno? El ayuno como el vuestro de hoy nunca llevará vuestras oraciones a lo alto. Es suficiente que el hombre se incline hacia tierra, haga su cama en saco y ceniza. ¿Pensáis con un día de ayuno así ganar el favor del Señor? A tal aflicción corporal puede faltarle con todo el espíritu de la verdadera aflicción. El dolor del alma es el verdadero ideal del ayuno. El verdadero ayuno lo vemos en los versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? No meramente la negación propia, sino también el servicio de amor. Aquí el profeta no dice nada de la mortificación corporal. Lo que le interesa son las obras de justicia hacia el oprimido y la benevolencia hacia los necesitados. Soltad las cargas de opresión, mostrad verdaderamente benevolencia a los pobres, alimentad al hambriento y vestid al desnudo. Libertad de la cárcel a los quebrantados. El ayuno
y la limosna deben ir estrechamente unidos. El servicio a la humanidad doliente implicaba soltar las correas de sus pesados yugos, albergar a los que no tienen hogar, proveer para los necesitados, aun aquellos de la familia de la fe. Implica sacrificio. Nadie puede conocer a Dios y cerrar su corazón a su hermano. Es esta la restauración que viene por iniciativa de Dios. El requisito es la obediencia. El recordatorio de los pecados del pueblo es el inicio. Dios envió heraldos para que anunciaran a su pueblo su rebelión y su pecado, así como una trompeta llama la atención de la gente. Los heraldos debían alzar su voz. Las personas perecían por que no se acercaban a Dios y no deseaban saber de Dios y acercarse a Él de manera correcta, de la manera adecuada. La preocupación de la gente son muchas, pero la restauración, como hemos dicho, viene por la iniciativa de Dios. Debemos tener cuidado con la hipocresía. En todas las épocas, la hipocresía ha sido abominación al Señor. El practicar culto por obligación o para ser visto de los hombres siempre ha provocado desagrado. Isaías se valió de estos ejemplos de la hipocresía al practicar el ayuno. Mañana veremos otra situación. Así que esta porción contiene la enseñanza más completa acerca del tema del ayuno. Probablemente porque es una práctica que se presta al abuso. Por ley, los judíos solo tenían que guardar un ayuno en relación con el día de expiación. Cualquier otro ayuno era voluntario, y es este al que se refiere el profeta. Primero describe el ayuno hipócrita y después el verdadero. El ayuno hipócrita es el que se practica cuando uno vive en rebeldía y pecado. Versículo 1. Es el que se practica para aparentar ser religioso. Versículo 2. Es el que reclama a Dios al no conseguir el fin buscado. Versículo 3. El ayuno con frecuencia se ocupa para tratar de chantajear al Señor. 4. Es el que no afecta la vida diaria. Versículos 3 al 5. Sino que se convierte en una rutina religiosa que no produce cambios en el comportamiento cotidiano. En vez de ser práctico, es egoísta, opresor, agresivo de palabra y acción, totalmente externo. Los que no practicaban pensaban que ayunar significaba sencillamente privarse de comida. En resumen, podemos decir que el ayuno hipócrita es impío, engañador, insolente e impráctico. El ayuno verdadero se encuentra también descrito aquí, de los versículos 6 al 12. Veremos estos elementos. Esencialmente es un ayuno que surge de las motivaciones correctas. Es más interno que externo. El ayuno que además de evitar la comida busca la justicia en todas las situaciones. La persona comparte sus bienes con los necesitados y no evade involucrarse en la vida del hermano. Y no te escondas de tu hermano. Es ayuno que produce acción y no es pasivo. El llamado es a regocijarnos en la sincera adoración al Señor. El Señor promete así la gloria eterna a la nueva Sión. En esta parte principal del libro de Isaías, profeta de Dios, comienza con una orden, igual que hacen las tres divisiones principales de la segunda parte. El capítulo 40 inició la primera sección con estas palabras: consolad, consolad a mi pueblo. La segunda parte, capítulo 49 en delante, comienza diciendo: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Este fragmento del capítulo 58 comienza con el mandato de difundir el mensaje
Clama a voz de cuello, no te detengas. En cada sección, el Señor tiene un aviso que el pueblo necesita oír. Las primeras dos partes comenzaron con las buenas nuevas de liberación y de la gracia prometidas por Dios. Pero esta última sección no comienza con una nota de consuelo o salvación, sino con un reproche. Jehová le ordena a su profeta: anunciad a mi pueblo su rebelión, para llamarlo enérgicamente al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el pueblo ha hecho para esta reprimenda? El profeta Isaías ha sido llamado para advertirle al pueblo de Judá el juicio venidero por causa de su incredulidad, su idolatría y su rebelión. Al mismo tiempo, Dios lo comisionó para que anunciara las más consoladoras noticias que Judá y el mundo jamás podrán esperar. El Mesías vendrá, nacido de una virgen, y reinará sobre el trono de David. Isaías explicó el consuelo de esta gran noticia cuando anunció que Manuel sería también el siervo del Señor. Él va a lograr la liberación del pecado y de la muerte. Va a ser golpeado, herido y afligido por la iniquidad de la humanidad entera, la cual por sus sufrimientos y muerte será sanada. Todo eso se nos explica amorosamente en el capítulo 43, versículo 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En el tiempo de Isaías, la mayoría no entendió la grandiosa redención que Dios prometió para su pueblo y para todo el mundo. Pero lo que es aún peor, pervirtieron el mensaje de salvación que Dios les dio en sus propias prácticas religiosas, incluyendo sus ayunos. Habían cambiado el misericordioso don de Dios en una salvación ganada por su propia buena conducta. El Señor mismo habla en el comienzo del capítulo. Le ordena al profeta clamar a voz en cuello, como una trompeta, la rebelión de su pueblo. Notemos cómo la describe Isaías. Por una parte, parece como si el pueblo estuviera dispuesto a conocer los caminos del Señor según las apariencias externas. Ellos eran una nación justa y quieren saber mis caminos. Sin duda eso significaba que guardaban los estatutos de la adoración, como el ayuno prescrito en la ley de Moisés, y observaban el sábado. Pero por otra parte, Dios los describe como rebeldes pecadores y dice que su adoración es inaceptable. El pueblo pedía justos juicios y parecía que les agradaba acercarse a Dios. Todo eso parecía ser como Dios lo mandaba, pero algo andaba muy mal. ¿Qué era? El pueblo decía: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esperaban que Dios recompensara sus ayunos y sus muestras de humildad. Esas gentes no entendían la gracia ni las inmerecidas promesas de redención mediante el siervo. Confiaban en sus propias obras para ganar la atención y las recompensas de Dios, pervirtiendo y destruyendo de esa manera la gracia de Dios. Para ellos, la salvación se convirtió en una recompensa por su fervor religioso. ¿Qué había de malo en esa idea? Primero, era absolutamente arrogante. Dios es santo, perfecto y aparte de todo lo humano, está muy por encima de su creación. ¿Qué le puede ofrecer un ser humano a Dios para ganar su favor y ser merecedor que lo tenga en cuenta? ¿Qué gran esfuerzo podrá mover a Dios? Toda la humanidad junta no podría ofrecer suficientes sacrificios ni obras de buen corazón que pudieran mover la mente y el corazón del Dios Santo. Un insignificante hombre no puede ofrecer nada que merezca las bendiciones de Dios. La gracia, la sola gracia, es siempre la única razón para que Dios muestre preocupación y compasión por las necesidades humanas. Él decide por él mismo hacerlo. Él no nos ama porque lo amemos o Él haga algo justo, sino por amor a su nombre. Nosotros solo recibimos las grandes bendiciones de su interés por nosotros que no merecemos y de su profundo amor por nosotros. Resulta arrogante pensar que podemos hacer algo tan bueno o tan grande que nos pudiera hacer merecer su amor como debida recompensa.
Su nación escogida se había apropiado de la actitud del fariseo en el templo cuando recitaba las buenas cosas que había hecho para merecer que Dios lo tuviera en cuenta y lo bendijera. En este asunto de trascendental importancia, el pueblo había errado al blanco y por ello había pecado. Su devoción a Dios tenía solo el fin egoísta de obtener la liberación. La actitud de ellos estaba errada también desde otra perspectiva. Se oponía al claro mensaje de Dios. El último pasaje del siervo, capítulos 52 y 53, proclamaba muy claramente la expiación vicaria. El siervo sufrió por el pueblo y esa era la base de la declaración de la justicia de Dios, de la justificación de los pecadores. Isaías había escrito: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. El esfuerzo humano no puede obtener una sola bendición de Dios, pero eran muchos los que en tiempos de Isaías habían optado por pervertir el mensaje, rebelarse contra él o sustituirlo por sus propias doctrinas de obras. Eso era y es rebelión contra Dios y perversión de su expresa y clara palabra. La liberación del pecado y la muerte no se puede ganar por el esfuerzo humano, solo puede venir como don gratuito de Dios a los pecadores indignos de obtenerlo. Esas gentes no creían en la palabra, ni creían lo que Dios les había dicho de ellos mismos o acerca de la salvación y el pecado y sus consecuencias. Esa gente, en efecto, se había erigido otro ídolo. Adoraban a un Dios distinto del Señor de gracia, Jehová. Se habían creado una deidad que recompensaba con bendiciones sus ayunos y su fervor religioso. Ese concepto no distingue al Señor de las deidades creadas por sus culturas de todos los tiempos. En muchas culturas antiguas, cuando las cosechas eran malas, los pueblos creían que sus ídolos estaban airados contra ellos y que los tenían que aplacar. Cuando las cosas iban bien, imaginaban que habían hecho lo que el Dios quería que hicieran y que el Dios los estaba recompensando por su celo y su devoción. Ese no es Jehová. Ese no es el Dios poderoso a quien nosotros adoramos. Así que busquemos adorar a Dios. Busquemos adorarle en espíritu y en verdad. Él no busca ayunos externos, busca ayunos internos, busca ayunos verdaderos, que nosotros estemos dispuestos a buscarle. Ayunar aceptablemente delante de Dios es ayunar con un propósito sano. Es ayunar para mostrar la piedad. Es ayunar sin divisiones. El observar el sábado en forma equivocada no es agradable delante de Dios. Hay falta de énfasis en el significado del descanso. Hay un uso indebido de una parte del día. Las actividades que sí no son aceptables delante de Dios es observar el ayuno secreto sin anunciarlo, observar el ayuno espiritual logrando consagración espiritual, observar el espíritu del día del descanso, haciendo bien el servicio a los demás. No debemos abandonar los actos y ejercicios espirituales porque tienen un valor personal, pero no debemos insistir en la práctica de un acto específico en un horario fijo, comunicando que no tiene eficacia si no se cumple en forma legalista. Dios espera de nosotros actos espontáneos de adoración porque manifiestan la sinceridad y la espontaneidad. Busquemos a Dios, adoremos a Dios por todo y en todas las cosas, y busquemos diariamente su rostro. Esa es la adoración que Dios espera de nosotros. Esa es la verdadera religión. Buscarle y tener arrepentimiento y estar conscientes de que la verdadera adoración es algo más que un ritual religioso. Es más que asistir al templo todos los días, ayunar y escuchar la lectura de las Escrituras.
no perdamos una relación viva y eficaz con Dios. Él no quiere que actuemos piadosamente cuando tenemos un pecado sin perdonar en el corazón y llevamos a cabo prácticas pecaminosas con las manos. Aún más importante que la adoración y la doctrina correctas es la compasión genuina por los pobres, indefensos y oprimidos. Eso también da muestra de que hemos comprendido el mensaje de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Padre bendito, Señor, te damos gracias por todo lo que haces, por quien tú eres y, Señor, por lo que nos permites hacer. Gracias, Padre, porque diario en tu palabra nos exhortas, nos animas y nos llevas, Señor, a seguir aprendiendo de ti, de tu carácter y de tu persona. Permite, Señor, que hagamos frutos agradables, Señor, que sirvan de adoración y alabanza a tu santo nombre. Y, Señor, permite que también podamos unirnos a los trabajos que tú realizas y poder compartir con otros de este mensaje de salvación. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.